y charlábamos mucho y me decías, mira, la depresión es una de las cosas más agradecidas que hay. Tú ya verás como con los tratamientos se cura casi todo el mundo, pero a los pocos meses todos recaen. Eso es un concepto que siempre pasaba y decía, bueno, tú curas una, pero casi siempre van a recaer. O sea, no sé qué pasa con la depresión, y es porque entonces este concepto del que voy a hablar hoy de remisión, recaída y recurrencia no lo sabíamos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Aplicábamos la misma norma que en la medicina. Aplicábamos la norma de decir, bueno, pues como cuando hay una neumonía. Cuando hay una neumonía, pues ya muchas veces nos ha explicado aquí, pues Fernando nos ha explicado que se trata, la neumonía se cura y andando. A nadie se le ocurre cuando se cura una neumonía y dice, y ahora durante 6 meses va a tener que seguir tomando un tratamiento, excepto algunos casos que tengan algún problema, etcétera, ¿no? Pero una neumonía normal o cualquier otra enfermedad se cura y se ha curado, ¿no? A nadie se le ocurre decir, bueno, ya tiene usted que estar 6 meses tomando un tratamiento. Y ese era el modelo médico que aplicábamos a la depresión. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba que la mayor parte de ellos, entre los 4 y los 6 meses, volvían a recaer, ¿no? ¿Y por qué sucedía esto? Sucedía porque no sabíamos que la depresión tiene un curso y un desarrollo. O sea, es una enfermedad que no solo es los síntomas que aparecen en el momento, ¿no? Sino que sigue un curso y un desarrollo al cabo de unos meses, que es lo que hoy sabemos y es lo que yo hoy quiero insistirles y quiero hablarles. Normalmente la depresión, si los oyentes yo pudiera explicarme bien, cosa que no es fácil, tendría que tener una habilidad que probablemente no tengo, que tuvieran la imaginación de ver una diapositiva, que es la que yo puse en su momento en la conferencia esta, donde se ve una gráfica donde la normalidad está en la línea media, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces hay una línea y de pronto el paciente cae en un bache profundo, en un bache. Imagínense ustedes que ven una diapositiva donde está en medio en la línea y de pronto hay un pico hacia abajo tremendo, como cuando la bolsa pega un crack de esos que pierde 150 puntos en un día, ¿no? Un crack tremendo abajo. Bueno, pues esa es la depresión. O sea, la depresión empieza, y además empieza casi siempre de golpe. La depresión casi nunca avisa. Hombre, hay algunas veces que tiene algún pródromo, o sea, algún síntoma antes, pero normalmente de pronto una persona que estaba bien empieza a sentirse triste, muy desanimado, lo ve todo negro, tiene una anedonia, que ya hemos dicho que es la pérdida de la capacidad de sentir placer, no duerme bien, pierde el apetito, lo ve todo negro, pierde la autoestima, etcétera. Ha caído en un pozo tremendo, ¿no? Entonces ha caído en un pozo tremendo, no todos, pero los que lo hacen bien van al psiquiatra y se les pone un tratamiento. Bueno, pues se le pone un tratamiento y 2/3, entre el 60 o el 70%, inmediatamente se recuperan, de tal manera que cuando tú los ves a las 3 semanas, porque siempre insisto que los tratamientos antidepresivos tardan por lo menos 3 semanas en hacer efecto, a las 3 semanas te viene el paciente diciéndote, me encuentro mucho mejor, pero tú le preguntas, ¿pero está usted bien? Dice, no, del todo no. Del todo no. O sea, en las 3-4 primeras semanas empieza ese bache tan profundo de la bolsa que hemos dicho, empieza a subir, ¿no? Y de tal forma que todavía no ha llegado a la normalidad. Si no mantiene el tratamiento y el tratamiento está bien puesto a la dosis correcta y del antidepresivo correcto, al cabo de 1-2 meses ocurre lo que llamamos el fenómeno remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Remisión quiere decir, pues lógicamente voy a hacer una redundancia, que los síntomas han remitido, que han desaparecido, que el paciente vuelve a ser el mismo de antes. Cuando tú le preguntas al paciente, una cosa que yo siempre le pregunto, ¿pero usted ya es el de antes? Sí, y se lo preguntas a su cónyuge, a la mujer o al marido, cuando dice, no, si ya chilla como antes. Ah, sí, ya hemos llegado a la remisión. Este concepto es muy importante porque mucha gente se queda en el primero, que es el de la recuperación. Es decir, dice, no, ya me encuentro mucho mejor. El médico a veces se comete el error de decir, bueno, como ya está mejor, suspende el tratamiento. No, lo primero es que tiene que llegar al concepto de remisión, o sea, que vuelva a ser el de antes. Y para eso es muy importante mantener un tratamiento durante 1-2 meses correcto y a la dosis correcta. El paciente ya se ha normalizado, ya es el mismo de antes. Pero una vez que hemos llegado a la remisión no podemos dejarlo ahí, que es lo que hacíamos antes. El paciente ya es el de antes, al cabo de 1 mes, mes y medio, 2 meses como máximo, le quitábamos el tratamiento. ¿Y qué sucedía? Sucedía el fenómeno recaída. Recaída es que vuelven a aparecer síntomas de la misma depresión otra vez y que aparecen normalmente entre los 4 y los 6 meses, ¿no? Esto es lo que decía mi querido amigo Serafín, decía, casi todos recaen, y es porque no sabíamos que después de la remisión
hay que hacer un tratamiento de consolidación. Es decir, que no se puede dejar a alguien que ha tenido una depresión y que ya está bien, quitarle el tratamiento, porque necesita un tratamiento como mínimo de 6 meses que se llama un tratamiento de consolidación para evitar esa segunda R que tú decías, Paloma, que es la recaída. Es decir, la recaída va a suceder prácticamente en casi todo el mundo o en la mayor parte, ahora diré las cifras exactamente, si dejamos el tratamiento antes de los 6 meses. Concepto de que no me daría tiempo hoy a hablar, pero varios conceptos son importantes. Uno de ellos es que cuanto más recaídas hay, peor responden al tratamiento y más dura luego el tratamiento. Mucha gente te dice, bueno, pero mire usted, la primera depresión en 3 semanas estaba nuevo y ahora llevo 2 meses. Y es porque cuantas más recaídas hay, primero, peor tratamiento tienen y más tiempo duran. Y esto es muy importante. Entonces, tanto es así que prácticamente entre el 50 y el 60% sin tratamiento a los 6 meses han vuelto a recaer. O sea, 1 de cada 2 ha vuelto a recaer. Pero luego, después de los 6 meses, hay otro concepto que es el concepto del tratamiento de mantenimiento. Y ese no es siempre, pero en ciertas personas, que luego diré cuándo fundamentalmente, hay que mantener un tratamiento una temporada larga que incluso puede ser 2 años o más. Son pacientes con riesgo de volver a recaer, a volver a tener una recurrencia. Recurrencia es la aparición de otra fase depresiva. Es decir, esos 3 R son remisión, que es la desaparición de los síntomas cuando el paciente ya está totalmente curado, recaída, que es otra vez cuando uno no se ha curado del todo y vuelve con la misma depresión, y recurrencia, que es cuando ya se ha curado pero al cabo del tiempo vuelve a tener otra depresión. Es algo así como en cualquier otra enfermedad, como si alguien se rompe un tobillo, por ejemplo, un esguince de tobillo, no se lo cura bien y tiene una recaída rápidamente, ¿no? Y eso se llamaría recaída. Y si no se le ha curado perfectamente, no se le ha hecho bien, ese tobillo ya queda ahí más laxo y vuelve a tener recurrencias pues en cuanto pises mal, o si eres un deportista, en cuanto hagas cualquier movimiento. Que esto pasa en cualquier enfermedad, pero en psiquiatría hemos aprendido con sangre, sudor y lágrimas de los pacientes, que son los que los sufren, que estos conceptos son muy importantes. Entonces hay que tener un tratamiento de mantenimiento en ciertos pacientes que ahora te diré. Pero te voy a decir las cifras antes, que me vas a preguntar algo, para que los oyentes las sepan las cifras, porque son impresionantes las cifras. El riesgo de recurrencia es el siguiente, sin tratamiento estoy hablando. El 48% de los pacientes que tienen una depresión a los 6 meses ha recaído, el 48%. El 58% de los pacientes que tienen una depresión al año han recaído. El 75% que tiene una depresión a los 2 años ha recaído. Y el 85%, fíjate, el 85%, casi nos apresamos a casi todos, sí. A los 3 años ha recaído sin un tratamiento. Por eso es la importancia de este programa. No, te iba a preguntar, creo que vas a hablar ahora ya, ¿qué tipo de pacientes pueden recaer más que otros? Sí, hay varios conceptos. Uno de ellos, lo siento, pero es así la estadística, un factor importante es el ser mujer. Es decir, ser mujer a partir de los 40 es un riesgo muy importante. A partir de los 40 es, por todos esos cambios hormonales que hemos estado hablando muchas veces, etcétera, es un riesgo real de recaída. Segundo, persona más de 40 o 50 años tiene muchas posibilidades, y persona de más de 60 años tiene todas las papeletas. Es decir, que hay varios factores. Uno de ellos es la edad. Otro de ellos es la severidad del cuadro. Es decir, una persona que viene con un cuadro muy intenso, lo que llamamos episodio mayor grave, ese paciente también es subsidiario de que tome un tratamiento durante mucho tiempo. Luego, por ejemplo, otro factor importante son los antecedentes familiares. Es decir, si tú tienes un paciente que en su familia hay trastornos depresivos graves y ella tiene un episodio depresivo grave, pues hay que hacerlo. Es decir, uno muy importante es la edad. No sabemos por qué, aunque no lo imaginamos, es que el organismo cada vez tiene menos resistencia. Cuanto mayor eres y más posibilidades tienes de recaer. O sea, a más de 40 años, y si es mujer, yo ya se lo mantengo durante muchos años. Si es hombre, a partir de los 50, ¿no? Y luego el episodio que sea muy grave o que haya trastornos familiares importantes. Esos son los criterios de gente que tiene que tener. O sea, como norma, toda depresión debe tratarse durante 6 meses. Y en este tipo de pacientes, un mínimo de 2 años, y entre 2 y 5 años, para evitar esas cifras o para paliarlas, porque una cosa es decir, estas cifras que he dicho tan tremendas no se evitan del todo. Es decir, tú puedes tener un tratamiento y hacerlo todo perfectamente y el paciente recae. Lo que pasa es que las cifras bajan prácticamente a la mitad. O sea, que un paciente que tiene
el 85% de posibilidades de recaer en 3 años, esa posibilidad baja al 30 al 40%. ¿Y por qué el miedo de tantos pacientes a tomar el tratamiento? ¿Tiene alguna consecuencia? Pues ya lo ha dicho Fernando antes. Hay primero es el propio paciente, que el tomar pastillas psiquiátricas es una cosa que, bueno, estamos intentando aquí en este programa, en muchas divulgaciones, que se den cuenta que es como otro tipo de tratamiento. Otra cosa es que hay mucha gente que abuse, pero claro, es como si llamábamos del vino. Es decir, el vino es una cosa que es buena, nos produce placer y además en dosis moderadas hasta tiene efectos buenos, cardiosaludable, parece que para ciertos tipos de cánceres, etcétera. Pero claro, dice, y si usted se toma tres botellas de vino al día, amigo, eso no. Que el hecho de que haya gente que abuse de los tranquilizantes, lo cual es verdad, no implica para nada que los tratamientos bien pautados sean muy útiles y con muy pocos efectos secundarios y con muchísimo menos de lo que la gente cree. Muchísimo menos, ¿eh? Es que además la gente, bueno, lo que decíamos antes, una tuberculosis, pues bueno, notan que respiran mal y saben que el médico ha mirado una cosa, les ha pedido un cultivo, no sé qué, y haya salido un bicho en una úlcera, aunque no a todo el mundo se le hace una endoscopia. Si haces una endoscopia le ves la úlcera o se lo ves en una radiografía. En un cuadro depresivo la gente no es capaz de admitir que una alteración de su propia personalidad, de su propio carácter, de su forma de actuar, de vivir, de pensar, eso pueda ser una enfermedad. Eso no se admite como enfermedad porque no se puede ver. No lo entiende, hay mucha gente que no lo entiende. Y tiene el componente ese, pues como ha tenido toda la vida la lepra, la tuberculosis, hoy día el SIDA, de una enfermedad que marca. Además es que es eso, es que hasta hace muy poquito tiempo las enfermedades psiquiátricas eran una tara social y familiar. Es decir, una persona con una depresión era muy fácil inhabilitarle y quitarle su dinero, sus tierras, su herencia por parte de la familia. No te hablo ya de una esquizofrenia, pero era relativamente fácil. Además, el problema es que si tenía hijos, si tenía herederos, el problema es que todo el mundo les miraba para ver si iban a tener lo mismo, porque es que era la enfermedad hereditaria. Pero eso sigue siendo así, Fernando, de tal manera que aquí hemos hablado que solo 1 de cada 3 pacientes que tienen una depresión va al médico, y de ese tercio, solo otro tercio va al psiquiatra. O sea, es 1/3 de 1/3 los pacientes que van al psiquiatra. Muchas veces digo que afortunadamente, porque si no tendríamos que hacernos todos psiquiatras con el número de depresiones que hay ahora mismo. Pero es dramático, es dramático eso, cuando una depresión bien tratada hoy día, como he insistido muchas veces, entre el 70 y el 80% en 3-4 semanas ha mejorado, y en 1 mes y medio o 2 meses se ha curado bien tratada, porque muchos de los oyentes nos pueden decir, bueno, esto es lo que existe, pero ¿qué se puede hacer ante esto, no? Pues ya lo hemos dicho, un tratamiento bien hecho en el tiempo suficiente y a la dosis suficiente, porque no es decir, una de las errores que cometíamos antes también, cuando ya nos dimos cuenta de las recaídas, es que poníamos una dosis para el tratamiento y otra para las recaídas, para la prevención, y nos hemos dado cuenta que esto no puede ser así. Tienes que mantener la misma dosis prácticamente, ¿eh? Y lo que pasa es que los tratamientos muchas veces nos sirven para evitar las recaídas, pero también nos sirven para que el paciente viva mejor, porque un tema que acaba de tocar antes Fernando, hay mucha gente que no entiende que, por ejemplo, a veces con un antidepresivo, pues esos que hemos hablado muchas veces, esos inhibidores de la serotonina, hemos hablado, no solo se cura uno, sino que se vive de otra forma. No todo el mundo, no es verdad que sea la píldora de la felicidad del Prozac, pero sí que mucha gente, que son gente muy obsesiva, muy angustiada, que están preocupada por todo el día, que si ahora me preocupo por esto, pequeñas cosas, que tiene que ver con una, vamos a llamarle, además de los factores psicosociales que son importantes, con una alteración en la vía de la serotonina. Si tú eso se lo equilibras, pues yo te aseguro que tengo cantidades, cientos de pacientes que te dicen, bueno, es que yo no sabía que se podía vivir de otra forma, simplemente tomando una pastilla, pero no porque la pastilla sea la píldora de la felicidad. La felicidad tú te la tomas o yo me la tomo, no sirve para nada. Pero si alguien vive totalmente obsesionado, angustiado todo el día... Quisiera preguntarte de todas formas por ese temor de mucha gente de tomarse esas pastillas. ¿Tiene algún efecto secundario? Por ejemplo, lo que me comentas tú, de gente que pueda decir, bueno, si tengo una alteración y me tomo esto, realmente me encuentro mejor. Antes hablabas que los efectos secundarios pueden ser mínimos. Mínimos. ¿Qué
efectos realmente? Depende del tipo de tratamiento. Depende del tipo de tratamiento y depende de el paciente, ¿no? La mayor parte de los efectos secundarios de los antidepresivos hoy día son a corto plazo. Son cuando los empiezas a tomar, que son ligera sensación, pues sobre todo los inhibidores, que son los que más se usa de la serotonina, de tipo gástrico, notan náuseas, pierden el apetito un poquito, a veces pierden peso, pero claro, ya sabes que a muchas mujeres eso no les importa, ¿no? Eso se puede, normalmente desaparece en 4 o 5 días. A largo plazo, a medio plazo, pues por ejemplo estos inhibidores que son más famosos, pues por ejemplo disminuyen un poquito la sexualidad, que es uno de los problemas que más le preocupa a los pacientes. Los antiguos tricíclicos, digo antiguos porque cada vez los usamos menos, tenían efectos, pues por ejemplo a veces tenían problemas en el ritmo cardíaco, producían sequedad de boca, estreñimiento, engordaban, etcétera, ¿no? Y a largo plazo los efectos son prácticamente, si no nulos, porque cualquier medicina puede producir cualquier tipo de efecto, pero casi nulos, e incluso, como hemos dicho alguna vez, se está viendo, y esa es mi opinión, pero todavía como no está comprobado, pues no puedo, mi opinión es que sirven incluso como protectores cerebrales del envejecimiento, porque se ha visto que lo que disminuye el factor neuronal de protección celular es el estrés y la vida y la ansiedad con la que estamos, y gente que está en tratamiento con estas cosas, se ha visto que ese factor aumenta la protección neuronal. Esto es una cosa que, como lo dije en su momento, y lo digo entre comillas, porque cualquier cosa en ciencia, hasta que no estemos seguros, no se puede decir, pero parece que van por ahí las cosas.